el Espíritu Santo, nuestro consolador y nuestro abogado. En el corazón de la fe cristiana yace un misterio profundo y transformador, la presencia activa y vivificante del Espíritu Santo. Desde los albores de la creación hasta los rincones más íntimos de la experiencia humana, el Espíritu Santo ha sido un compañero constante, un guía fiel y una fuente inagotable de amor, poder y gracia. Esta entidad trasciende el ámbito abstracto y teológico para convertirse en una realidad viviente que busca transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. A lo largo de la historia se ha manifestado de diversas maneras, como el aliento de vida en la creación, el poder que capacitó a los profetas, la fuerza que acompañó a Jesús en su ministerio terrenal y el fuego que encendió la iglesia en Pentecostés. En la vida de los creyentes, el Espíritu Santo continúa su obra, ofreciendo guía en la toma de decisiones, consuelo en tiempos de dificultad y contribuyendo a la transformación del carácter. Su presencia es constante, su acción es siempre activa y su dirección es siempre presente. El propósito de esta narración es conducirnos a un entendimiento más profundo de la presencia divina del Espíritu Santo. A medida que nos sumergimos en su misterio, buscamos que nuestras mentes se iluminen, que nuestros corazones se inflamen y que nuestras vidas sean transformadas por su poder. En este proceso, la Biblia nos proporciona valiosas referencias sobre el Espíritu Santo. El apóstol Juan dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre». Esto lo dejó plasmado en el Evangelio de Juan 14, 16. Este consolador es aquel Espíritu de Dios que viene para estar al lado de los creyentes, consolándolos, fortaleciéndolos y guiándolos en todas las áreas de la vida. Y otra vez, el apóstol Juan les dice a sus fieles creyentes: «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». El apóstol Juan se refiere al Espíritu Santo como nuestro abogado, asegurándonos que ante el Padre tenemos un defensor en Cristo Jesús. Primera de Juan 2, 1. Por tanto, podemos afirmar con certeza que el Espíritu Santo es nuestro consolador y abogado, proporcionándonos consuelo, fortaleza y defensa en nuestra vida espiritual. Aunque nosotros los creyentes conocemos y sentimos al Espíritu Santo, ¿podemos ofrecer un concepto claro sobre qué es? Sí podemos. El Espíritu Santo es una entidad sobrenatural incorpórea o inmaterial que posee vida, conciencia o energía, que es pura, santa, sagrada o consagrada, y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Reconocido como Dios en la teología cristiana, se le describe como la presencia activa de Dios en el mundo y en la vida de los creyentes. La Santísima Trinidad es la creencia en un solo Dios que existe en tres entes distintos: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Según la doctrina cristiana, estos tres entes espirituales son coeternas, coiguales y coesenciales, lo que significa que cada una posee las mismas características divinas y comparten una única naturaleza divina. El Espíritu Santo, en definitiva, es Dios. Desde la primera hasta la última página de la Biblia. De los 7.000 años que nos enseña la Biblia como el tiempo que duraría la creación de las almas humanas, la dimensión tripartita de Dios se manifiesta en tres tiempos diferentes. Durante los primeros 4.000 años desde la creación humana, es conocido como el Espíritu de Dios,
representando así la primera dimensión. Durante los siguientes 33 años se manifiesta como Jesucristo, constituyendo la segunda y más importante dimensión en la historia de la humanidad. Luego, por 2000 años más, se le conoce como Espíritu Santo. Y por los últimos 1000 años de la creación humana regresa la segunda dimensión espiritual de Dios, llamada Jesucristo. Lo que significa que el Espíritu de Dios que aparece en el principio es el mismo que aparece en la mitad y en el final. Su papel principal es guiar, consolar, santificar y capacitar a los creyentes para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también se considera el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio, y el que intercede por los creyentes ante Dios. Su presencia se percibe como una fuerza activa y vivificante que obra en la vida de los individuos y en la comunidad de fe, capacitando a los creyentes para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo desde la primera página del Antiguo Testamento. Su presencia se manifiesta de muchísimas maneras y se encuentra en todos los relatos, desde los primeros eventos de la creación hasta las profecías de los últimos tiempos. El acto creativo de Dios, donde el Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas caóticas, infundiendo orden y vida en el universo recién formado. En el libro del Génesis encontramos este relato asombroso de la creación, donde el Espíritu Santo es presentado como un agente vital en el proceso divino de dar forma al cosmos. El relato de la creación nos revela que antes de que existiera cualquier forma de vida, el Espíritu de Dios ya estaba presente, moviéndose sobre las primeras aguas. Esta imagen evoca una sensación de cuidado amoroso y actividad divina, donde el Espíritu Santo se compromete con la creación misma, infundiendo vida y propósito en un mundo inicialmente caótico. El acto creativo de Dios, con el Espíritu Santo como su agente activo, nos enseña varias lecciones significativas. En primer lugar, nos recuerda que la creación no es un evento aleatorio o fortuito, sino un acto deliberado y cuidadosamente diseñado por el Creador. El Espíritu Santo no solo da forma al universo, sino que también le infunde propósito y significado, estableciendo un orden divino que refleja la sabiduría y la bondad de Dios. Además, el papel del Espíritu Santo en la creación nos revela su naturaleza como el aliento de vida, el principio vital que anima toda la creación y sostiene la existencia misma. Es el Espíritu Santo quien da vida a todas las criaturas vivientes, desde los seres humanos hasta los animales. Y las plantas, infundiendo en ellos su aliento divino y capacitándolos para cumplir su propósito en el plan de Dios. En última instancia, el relato de la creación con el Espíritu Santo como protagonista nos invita a contemplar la grandeza y la majestuosidad de Dios como el creador del universo. Nos desafía a reconocer su soberanía sobre toda la creación y a rendirle adoración y gratitud por su obra maravillosa y asombrosa. A lo largo de los relatos del Antiguo Testamento, vemos al Espíritu Santo en acción, capacitando a líderes y profetas, fortaleciendo al pueblo de Dios y revelando la verdad divina a través de la inspiración escritural. Uno de los primeros ejemplos notables del Espíritu Santo en acción se encuentra en la vida de José, hijo de Jacob. A pesar de las adversidades y la injusticia que enfrentó, el Espíritu de Dios estuvo con él,
capacitándolo para interpretar sueños, administrar sabiamente en Egipto y eventualmente salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés, a quien Dios capacitó con el Espíritu Santo para liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto y a través del desierto hacia la tierra prometida. El Espíritu Santo le otorgó sabiduría, valor y autoridad para enfrentar a Faraón, guiar al pueblo en la ley y establecer la adoración en el tabernáculo. El Antiguo Testamento también está lleno de ejemplos de profetas ungidos por el Espíritu Santo para proclamar la palabra de Dios y confrontar el pecado y la injusticia en la nación de Israel. Desde Elías y Eliseo hasta Isaías, Jeremías y Ezequiel, vemos cómo el Espíritu Santo infundió poder y autoridad en estos siervos de Dios, capacitándolos para hablar con valentía y claridad en tiempos de crisis y necesidad. La presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no se limita solo a líderes y profetas individuales, sino que también se extiende al pueblo de Dios en su conjunto. Vemos evidencia de esto en la construcción del tabernáculo, donde el Espíritu de Dios capacitó a artesanos y constructores para realizar el trabajo necesario con habilidad y excelencia, creando un lugar donde la presencia divina podía habitar entre su pueblo. Además, el Espíritu Santo capacitó a los jueces de Israel para llevar a cabo su papel de liderazgo y liberación, como vemos en el caso de Gedeón y Sansón, quienes fueron ungidos y empoderados por el Espíritu para cumplir las tareas que Dios les encomendó. Una de las manifestaciones más prominentes del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue a través de las promesas y profecías de la venida del Mesías. Los profetas hablaron con claridad sobre el ungimiento del Espíritu Santo sobre el Mesías venidero, quien traería salvación y redención al pueblo de Dios. Isaías profetizó sobre el Espíritu del Señor que reposaría sobre el siervo sufriente, capacitándolo para cumplir su misión de traer justicia y restauración al mundo. Y finalmente, el Antiguo Testamento nos deja con la expectativa y la anticipación del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días, como vemos en las profecías de Joel y Ezequiel. Joel escribió en el capítulo 2, versículos 28 y 29 de su libro: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Es decir, proclamó que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y Ezequiel escribe en el capítulo 36, versículos 26 y 27 de su libro: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Aquí Ezequiel profetiza sobre la promesa de Dios de poner su espíritu dentro de su pueblo, capacitándolos para obedecer sus mandamientos y vivir en comunión con Él. El Espíritu Santo en la vida de Jesús. La venida del Mesías prometido fue un momento decisivo en la historia de la humanidad, y el Espíritu Santo desempeñó un papel crucial en la encarnación, ministerio y obra redentora de Jesús. El Espíritu Santo estuvo presente y activo en numerosas maneras en la vida de Jesús, desde su concepción hasta su resurrección y ascensión. Todo comienza con el anuncio del ángel Gabriel a María, donde se revela que el Espíritu Santo vendría sobre ella.
y la sombra del Altísimo la cubriría, resultando en la concepción milagrosa de Jesús. Desde el momento mismo de su concepción, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, confirmando su naturaleza divina y su misión salvadora. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús fue continuamente guiado, fortalecido y capacitado por el Espíritu Santo. En su bautismo en el río Jordán, vemos cómo el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este evento marcó el inicio público del ministerio de Jesús y simbolizó la unción divina que lo capacitó para cumplir su misión de redención. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches. Aunque enfrentó las más intensas pruebas y tentaciones, Jesús permaneció fiel y obediente al Padre, fortalecido por el poder del Espíritu Santo que moraba en él. Durante su ministerio público, Jesús realizó numerosos milagros y enseñanzas poderosas, todas ellas realizadas en el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Desde sanar a los enfermos y expulsar demonios hasta proclamar el reino de Dios y revelar la voluntad del Padre, Jesús demostró el poder transformador del Espíritu Santo en acción. Finalmente, en la cruz del Calvario, Jesús entregó su Espíritu al Padre, completando así la obra de redención para la humanidad. Y en su resurrección y ascensión, vemos cómo el Espíritu Santo continúa obrando en el mundo, capacitando a los discípulos para llevar el Evangelio a todas las naciones y estableciendo la Iglesia como testigo de su poder y gracia. La vida de Jesús es un testimonio vivo del poder y la presencia del Espíritu Santo en la obra redentora de Dios. Desde su concepción hasta su resurrección, Jesús fue ungido, guiado y fortalecido por el Espíritu Santo, demostrando así el poder transformador del amor divino en acción. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos presenta una nueva fase en la obra del Espíritu Santo, que comienza con el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y se extiende hasta nuestros días. En el libro de los Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento, está minado de eventos de la manifestación del Espíritu Santo mediante la vida de Jesús. El impacto de las acciones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia primitiva y en la expansión del Evangelio por todo el mundo conocido es una evidencia tan tangible que resulta imposible negarla. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en Jerusalén, cumpliendo así la promesa de Jesús de enviar al Consolador. Este acontecimiento marcó el inicio de una nueva era en la historia de la Iglesia, donde el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para proclamar el Evangelio con poder y autoridad, lo que resultó en la conversión de miles de personas y en el nacimiento de la Iglesia primitiva. A lo largo del libro de los Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo guió y capacitó a los primeros líderes de la Iglesia, como Pedro, Pablo y los demás apóstoles, para llevar el mensaje de salvación a judíos y gentiles por igual. Desde la predicación en el templo hasta los viajes misioneros por todo el Mediterráneo, el Espíritu Santo estuvo presente en cada paso del camino, capacitando a los creyentes para enfrentar la persecución, realizar milagros y establecer comunidades de fe en nombre de Jesucristo. Por nombrar algunos eventos, tenemos que en el capítulo 2 describe el evento del día de Pentecostés,
donde el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos reunidos en Jerusalén y los capacita para hablar en lenguas y proclamar el Evangelio con poder. En el capítulo 8, el Espíritu Santo se manifiesta a través de los milagros y la obra de Felipe en Samaria, donde muchas personas son sanadas y liberadas de espíritus malignos. En el capítulo 10, el Espíritu Santo guía tanto a Pedro como a Cornelio, un centurión romano, para que se encuentren y Cornelio y su casa sean llenos del Espíritu Santo, demostrando que la salvación no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. En el capítulo 19, Pablo llega a Éfeso y encuentra a algunos discípulos que no habían recibido el Espíritu Santo. Después de que Pablo les impone las manos, reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas y profetizan. Además de su papel en la propagación del Evangelio, el Espíritu Santo también fue fundamental en la vida y el ministerio de la iglesia primitiva. Vemos cómo el Espíritu capacitó a los creyentes para servir en diversos ministerios y para vivir en unidad y amor unos con otros. Los dones espirituales, como se mencionan en las epístolas del Nuevo Testamento, fueron otorgados por el Espíritu Santo para edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo y para equipar a los creyentes para el servicio y el ministerio. Además, el Espíritu Santo jugó un papel crucial en la formación y dirección de la iglesia primitiva, como se ve en el Concilio de Jerusalén, donde el Espíritu guió a los líderes de la iglesia para tomar decisiones sabias y discernir la voluntad de Dios en medio de la diversidad y los desafíos. El libro de los Hechos también registra numerosos encuentros personales con el Espíritu Santo, como la conversión de Saulo de Tarso en el camino a Damasco. En el capítulo 9 se registra una conversación entre el Espíritu Santo y este futuro apóstol, y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Otro evento muy significativo es la experiencia de Cornelio y su familia en Cesarea, donde el Espíritu Santo descendió sobre ellos, confirmando así la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. El relato es este. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio,
Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: «He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?». Ellos dijeron: «Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras». Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?». Entonces Cornelio dijo: «Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado». Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En resumen, el libro de los Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento nos muestran el continuo y poderoso ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia primitiva. Desde Pentecostés hasta nuestros días, el Espíritu Santo sigue obrando en el mundo, capacitando a los creyentes para ser testigos de Jesucristo y para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Los dones del Espíritu Santo. Una de las manifestaciones más destacadas del Espíritu Santo en la vida del creyente es la distribución de dones espirituales. Estos dones, también conocidos como los dones del Espíritu Santo o los dones espirituales, son capacidades especiales dadas por el Espíritu Santo para edificar y fortalecer la iglesia y para equipar a los creyentes para el servicio y el ministerio, contribuyendo así a la edificación del cuerpo de Cristo. En el contexto cristiano, la edificación del cuerpo de Cristo se refiere a la construcción y fortalecimiento de la iglesia, que es vista como el cuerpo de Cristo en la tierra. La metáfora del cuerpo de Cristo se encuentra en las epístolas del apóstol Pablo, donde se describe cómo cada miembro de la iglesia cumple un papel importante y contribuye al crecimiento y la salud general del cuerpo, que es la comunidad de creyentes. Por lo tanto, cuando se habla de edificación del cuerpo de Cristo, se está haciendo referencia al proceso de fortalecimiento espiritual, enseñanza, apoyo mutuo y crecimiento en la fe dentro de la comunidad cristiana, que es la iglesia. Es un concepto central en la teología del Nuevo Testamento y en la práctica de la vida cristiana. Comenzamos nuestra exploración con una visión general de los diferentes tipos de dones espirituales que se mencionan en las Escrituras. Específicamente, encontramos referencias a los dones del Espíritu Santo en varias epístolas de Pablo, como en 1 Corintios 12, del 4 al 11, Pablo dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro
dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En Romanos 12, del 6 al 8, Pablo dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. En Efesios 4, del 11 al 13, Pablo dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta clasificación de liderazgo no son dones, más bien son roles según el don de cada uno. Para comprenderlo mejor, el Espíritu Santo crea los dones de la siguiente manera: el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de la fe, el don de sanidades, el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de diversos géneros de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartir con liberalidad, el don de presidir con solicitud y el don de hacer misericordia con alegría. La interpretación cristiana, particularmente en la teología y la práctica de la Iglesia, para un mejor entendimiento, agrupa estos 15 dones espirituales en 3 categorías, basándose en la naturaleza y el propósito de cada don, asignándolos a las categorías que mejor reflejan su función dentro del ministerio y la edificación de la Iglesia: dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, dones de poder, fe, sanidades, hacer milagros, dones de inspiración, profecía, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, servicio, enseñanza, exhortación, repartir con liberalidad, presidir con solicitud, hacer misericordia con alegría. Ejemplos bíblicos sobre algunos dones son el don de sabiduría de Salomón. En Primera de Reyes 3, del 5 al 14, Dios le concede a Salomón el don de la sabiduría para gobernar al pueblo de Israel con justicia y discernimiento. El don de la fe de Abraham. En Génesis 15, 6, se destaca la fe de Abraham, quien creyó en la promesa de Dios de darle un hijo, a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles. El don de sanidad del cojo en el templo. En Hechos 3, del 1 al 10, Pedro y Juan sanan a un hombre cojo en el nombre de Jesús, demostrando el don de sanidad otorgado por el Espíritu Santo. El don de profecía de Isaías. En Isaías 6, del 1 al 8, Isaías tiene una visión del Señor en el templo y es comisionado como profeta para proclamar la palabra de Dios al pueblo de Israel. El don de lenguas.
En Hechos 2, del 1 al 13, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en el día de Pentecostés, otorgándoles el don de hablar en lenguas y capacidades para la predicación poderosa, lo que resulta en la conversión de miles de personas. La importancia de cultivar y ejercer estos dones en la vida del creyente y en la iglesia es innegable. A través de la enseñanza, la práctica y la experiencia personal, los creyentes crecen espiritualmente y contribuyen al avance del reino de Dios en la tierra. Estos dones del Espíritu Santo son una parte vital de la vida del creyente y de la iglesia, capacitándolos para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo y para edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo. La guía del Espíritu Santo. Uno de los aspectos más preciados de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es su capacidad para guiar, enseñar y consolar. El Espíritu Santo actúa como guía divino en la vida del creyente, dirigiéndolo en su caminar diario con Dios y capacitándolo para tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios. La función del Espíritu Santo como guía divino, fundamentada en las promesas de Jesús de enviar al Consolador para acompañar y dirigir a sus discípulos en toda verdad. En los Evangelios, Jesús habla del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, quien nos guiará en todo conocimiento y nos recordará las enseñanzas de Jesús. Esta promesa se cumple en la experiencia de los creyentes, donde el Espíritu Santo se revela como un guía íntimo, personal y constante en sus vidas. Algunos ejemplos bíblicos donde el Espíritu Santo guía personalmente a un creyente en diferentes situaciones son: en la toma de decisiones. En Hechos 16, del 6 al 10, Pablo y Silas estaban viajando para predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo les impidió ir a ciertos lugares. Más tarde, en una visión, se les mostró la visión de un hombre en Macedonia que les pedía ayuda. Entendieron que esta era la dirección del Espíritu Santo y se dirigieron hacia Macedonia, donde Dios los usó poderosamente para el avance del Evangelio. En el comportamiento ante la dificultad, en 2 de Corintios capítulo 12, del 7 al 10, Pablo habla sobre su espina en la carne, una dificultad o aflicción que le fue dada. Aunque Pablo oró 3 veces para que se alejara, el Señor le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí, el Espíritu Santo guió a Pablo a través de la dificultad, recordándole que la gracia de Dios es suficiente incluso en medio de la debilidad humana. En el consuelo en eventos trágicos. En 2 de Samuel 12, versículos 13 y 14, después de que David confesó su pecado de adulterio y asesinato, el profeta Natán le anunció que el hijo nacido de su relación con Betsabé moriría. A pesar de la trágica consecuencia de su pecado, David encuentra consuelo en la promesa de Dios de que, a pesar de todo, él no moriría, lo que revela la gracia y la misericordia de Dios, incluso en medio del juicio. En el redargüimiento ante un pecado. En Juan 16, 7 y 8, Jesús enseña que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo actúa en la conciencia del creyente, guiándolo hacia el arrepentimiento cuando comete errores o peca. Un ejemplo bíblico de esto es el arrepentimiento de Pedro después de negar a Jesús 3 veces antes de su crucifixión. Mateo 26, del 69 al 75, donde después de este evento,
Pedro lloró amargamente y se arrepintió profundamente. La guía del Espíritu Santo es íntima, en el sentido de que se manifiesta en la relación individual de cada creyente con Dios. A través de la oración, la meditación en las Escrituras y la comunión con Dios, los creyentes experimentan la dirección del Espíritu Santo en sus vidas, recibiendo revelaciones divinas y discernimiento espiritual para tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios. Además, la guía del Espíritu Santo es personal, adaptándose a las necesidades y circunstancias únicas de cada individuo. No se trata de una dirección genérica, sino de una guía específica y relevante para la vida y el caminar de cada creyente. El Espíritu Santo conoce las preocupaciones, los anhelos y los desafíos de cada persona y ofrece dirección personalizada para cada situación. Finalmente, la guía del Espíritu Santo es constante, siempre disponible para aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. No es una guía temporal o intermitente, sino que está presente en cada momento de la vida del creyente, guiándolo en su jornada espiritual y fortaleciéndolo para enfrentar los desafíos que puedan surgir. En resumen, la función del Espíritu Santo como guía divino es una realidad vivida por los creyentes que experimentan su presencia y dirección en su caminar diario con Dios. Es una guía íntima, personal y constante, disponible para todos aquellos que confían en Jesucristo como su Señor y Salvador. La importancia de la comunión con el Espíritu Santo. El concepto de comunión con el Espíritu Santo es fundamental en la vida del creyente, ya que implica una relación de intimidad, cercanía y compañerismo con Él. Esta comunión se basa en el amor, la confianza y la devoción mutua, y se desarrolla a medida que nos entregamos al Espíritu Santo y permitimos que Él nos transforme a su imagen. Para cultivar esta relación de comunión, es crucial dedicar tiempo a la oración, la adoración, el estudio de la palabra de Dios y la obediencia a su voz. La oración nos permite comunicarnos con el Espíritu Santo y compartir nuestros pensamientos, deseos y necesidades con Él. La adoración nos ayuda a centrar nuestra atención en Dios y a abrir nuestros corazones a su presencia. El estudio de la palabra revela quién es el Espíritu Santo y cómo obra en nuestras vidas, mientras que la obediencia nos permite experimentar plenamente su poder y gracia. Los beneficios de la comunión con el Espíritu Santo son abundantes e incluyen paz interior, alegría sobrenatural, fortaleza espiritual y dirección divina en nuestras vidas. Estos aspectos nos capacitan para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, existen obstáculos comunes que pueden entorpecer nuestra comunión con el Espíritu Santo, como el pecado, la distracción y la indiferencia espiritual. Es importante identificar y superar estos obstáculos para restaurar nuestra relación con Él. El Espíritu Santo, a lo largo de los siglos, ha mantenido una presencia activa y poderosa tanto en la vida de los creyentes como en el mundo en general. Esta realidad continúa siendo significativa en la actualidad, y en este capítulo nos sumergiremos en su continua relevancia y presencia. El rol del Espíritu Santo en la vida del creyente contemporáneo es de suma importancia. A través de su obrar, capacita a los fieles para llevar una vida de santidad, brindándoles poder y efectividad en su testimonio cristiano.
Este empoderamiento se evidencia en el derramamiento del Espíritu, que sella a los creyentes con la promesa de salvación y los equipa con dones espirituales para servir y edificar la comunidad cristiana. Asimismo, la Iglesia actual experimenta el constante obrar del Espíritu Santo. Él une a los creyentes en amor y comunión, capacitando a los líderes para guiar y pastorear con sabiduría, y otorgando a la Iglesia la autoridad y el poder para proclamar el Evangelio con eficacia y relevancia en un mundo necesitado. Fuera de los muros de la Iglesia, el Espíritu Santo sigue obrando en el mundo en general, moviendo corazones y transformando vidas a través del testimonio del Evangelio. Es especialmente notorio en regiones donde el mensaje de Cristo está en crecimiento, capacitando a los creyentes para ser testigos valientes y pioneros de nuevas comunidades de fe. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo no está exenta de desafíos. La Iglesia se enfrenta a obstáculos como la persecución, la apatía espiritual y la confusión doctrinal. Pero a través de la guía y fortaleza del Espíritu Santo, los creyentes pueden superar estos desafíos con valentía y esperanza, permaneciendo firmes en su fe y avanzando en la misión de Dios en el mundo. A lo largo de este libro hemos explorado la maravillosa realidad del Espíritu Santo y su papel vital en la vida del creyente y en la obra de Dios en el mundo. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta la actualidad, el Espíritu Santo ha sido una presencia activa y poderosa, capacitando a los creyentes para vivir una vida de santidad, poder y testimonio efectivo. En nuestras exploraciones hemos visto cómo el Espíritu Santo es el aliento de vida que infunde vida y orden en la creación, el poder capacitador que ungía a los líderes y profetas del Antiguo Testamento, y el guía divino que dirige y fortalece a los creyentes en su caminar con Dios. Hemos contemplado su papel en la vida y el ministerio de Jesús, donde capacitó al Hijo de Dios para cumplir su misión de redención y establecer el reino de Dios en la tierra. También hemos examinado los dones del Espíritu Santo y cómo capacitan a los creyentes para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo, así como la importancia de la comunión con el Espíritu Santo para vivir una vida cristiana vibrante y abundante. Además, hemos explorado la relevancia continua del Espíritu Santo en la actualidad, capacitando a la Iglesia para ser una luz en la oscuridad y una fuerza transformadora en el mundo. En última instancia, hemos sido recordados de que no estamos solos en nuestro caminar con Dios. El Espíritu Santo está con nosotros, capacitándonos, guiándonos, consolándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. Nuestra tarea es entregarnos completamente al Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe, transforme y capacite para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo y para ser testigos efectivos de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Que cada uno de nosotros pueda vivir en la plenitud del Espíritu Santo, permitiendo que su poder y gracia fluyan a través de nosotros para la gloria de Dios y para el bien de aquellos que nos rodean. Que podamos ser instrumentos dóciles en las manos del Espíritu Santo, dispuestos a seguir su guía y obedecer su voz en todas las áreas de nuestra vida. Y que, al hacerlo, podamos experimentar la plenitud de la vida cristiana y ser testigos efectivos del amor y la gracia de Dios en el mundo. Que la presencia del Espíritu Santo sea una realidad viva y transformadora en tu vida hoy, mañana y siempre.